Señor y Padre bueno, te pedimos que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos congregue en tu amor y que nos concedas la gracia de seguir caminando en tu presencia. Lo que aquí digamos sea para darte gloria y para la evangelización de todas aquellas personas que nos escuchen. Que la Santísima Virgen María interceda por nosotros y nos haga discípulos fieles como ella. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hijo. Bueno, bienvenido al programa del día de hoy. Un placer para mí tenerlo aquí. Pues para la audiencia, para que aquellos que no sepan, tengo aquí enfrente de mí el honor de tener al padre Agustín de Diego. Él es párroco de Nuestra Señora de la Luz en México, si no me equivoco. Así es, cerca de la Basílica de Guadalupe. ¡Qué bendición! Dios mío, la Virgencita está aquí con nosotros. Pues bueno, muy agradecida por la invitación. Yo cuando le pregunté, yo dije, no creo que yo pueda tener esa sabiduría aquí conmigo. Y el padre muy amablemente, con los brazos abiertos, pues me dijo, claro que sí, mijita. Y yo, bueno, nada, vamos a aprovechar esos conocimientos para educar a todos nuestros oyentes sobre nuestra fe católica. Entonces quiero aprovechar para hablar en este programa específicamente sobre todo lo que ocurre en la misa, los elementos, cosas que de repente nosotros como feligreses vamos, pero no estamos conscientes de lo que está sucediendo en ese momento o por qué el sacerdote dice o hace ciertas cosas durante la celebración de la Eucaristía. Entonces, como de manera general, me gustaría ir pasando por todo lo que sucede en la misa, como ya mencioné, de forma breve así y sencilla para que nos explique. Y así nosotros al momento de ir a la misa, pues apreciar, porque ya al entender, pues ya se puede apreciar el significado de la Eucaristía en esa celebración. Entonces, a ver, padre, cuéntame, ¿por dónde empezamos? Pues bien, precisamente la Santa Misa es el encuentro de Dios con el hombre. Uh-huh. Y el sacerdote es el intermediario, el que convoca al pueblo para que se encuentre con Dios y con las oraciones litúrgicas de la Santa Misa, pues le pide al Señor que baje para que se haga presente en las especies del pan y el vino a través de la palabra, de la homilía y de todos estos elementos y signos litúrgicos que nos llevan precisamente a unir el cielo con la tierra. Por eso es tan importante el asistir a la Santa Misa. Ok, entonces cuando usted dice unir el cielo con la tierra, ¿me podría explicar un poquitico más esa frase? Mira, te acordarás que antes en las iglesias había unos patios grandes antes de entrar al templo. Esos patios grandes se llaman atrios. El hombre, al recibir el llamado de Dios a través de la campana, va dejando el mundo y va entrando a la casa de Dios. El atrio es el espacio en donde poco a poco el ser humano va disponiéndose a la gracia y va dejando las cosas del mundo para encontrarse en oración con Dios, con toda la comunidad, cuerpo místico de Cristo. Y una vez que comienza la Santa Misa, el sacerdote, así como Dios crea al hombre como su máxima creación en el nombre de la Trinidad y termina en el nombre de la Trinidad con la bendición, el sacerdote inicia en el nombre de Dios uno y trino para que le comunique el Señor esas palabras a la comunidad que asiste y pueda alimentarse de la palabra de Dios y de su cuerpo, de su sangre, alma y divinidad. Y el hombre, como no puede ofrecer algo agradable a Dios de su persona, la única ofrenda agradable al Padre pues es nuestro Señor Jesucristo, sin mancha, inmaculada, que el sacerdote lo lleva a la presencia de Dios. Espectacular. Y de hecho eso es uno de los aspectos, o yo creo el más esencial que nos distingue de nuestros hermanos protestantes separados, ¿no? En nosotros tenemos el sacrificio eterno, que por eso es la celebración de la Eucaristía, donde el Señor cambia de pan a cuerpo y de sangre, de vino a sangre, ¿correcto? Así Entonces, es. ¿cómo le puede explicar uno de una manera sencilla ese proceso
de transformación, en donde Jesús baja y de pan y vino se convierte en cuerpo y sangre. Pues precisamente este milagro se llama transustanciación. Se quitan las sustancias del pan y el vino para que se quede precisamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva a la plenitud del amor. Por eso es tan importante disponernos en gracia, nuestro corazón, nuestra alma, para que totalmente reconciliados con Dios tengamos un encuentro pleno en la vivencia de la fe y también, fruto del amor de Dios en la Santa Misa, el encuentro con nuestros hermanos. Ok, en el momento de esa ¿cómo es la palabra? Transustanciación. Transustanciación. Hay unas palabras que el sacerdote dice. Eso, al decir esas palabras, es cuando se hace un hecho. O sea, la importancia de que sea el sacerdote que lo haga y no sea otra persona. Sí, se llaman palabras consecratorias y estas palabras van unidas a todo el rito de la misa. Si yo hago las palabras aisladas sin misa, pues no hay consagración. Tienen que ir estas unidas a todo el rito de la misa para que se suscite este gran milagro que el Señor en su infinita misericordia y en su infinito poder se hace presente en las especies del pan y el vino y se deja comer a aquellos que quieran recibirlo. Ahora, la importancia, como usted mencionaba, de recibir al Señor en gracia. Cuando dice en gracia, ¿a qué se refiere exactamente? Pues no tener en nuestra alma un pecado mortal. Así vamos a recibir al Señor, al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso, pues lo mínimo que podemos hacer es reconciliarnos con Él. Claro. Ahora, la parte que usted, bueno, ya sabemos que por lo que me está diciendo, ahora entiendo, porque dice que la misa o la celebración eucarística es la oración perfecta y es la que más fuerza tiene para llevar a las almitas del purgatorio al cielo, ¿no? Ahora, de todo este ritual, ¿cuál es la parte más importante o no hay algo importante? Todo es importante. Bueno, todo nos lleva, precisamente nos dice el Concilio Vaticano II, la Eucaristía es el culmen y la fuente de la vida cristiana. Pero en el momento de la consagración, por eso el pueblo de Dios se hinca, vas a recibir a Dios. Lo tienes que hacer con la mayor adoración, respeto, devoción, dignidad, humildad posible. Entonces se hinca la persona para recibir al mismo Dios. Ahí es el momento más solemne, la consagración de la Eucaristía. Entonces, por eso todos nosotros en el momento de ese nos tenemos que arrodillar, ¿no? Muy importante. Así es. Sí. Ok, cosas que no se debe hacer en la misa. Por ejemplo, no sé, cruzar las piernas o hay algo en particular, obviamente siguiendo el sentido común, porque la idea es adorar y respetar ese momento en donde el Señor se está básicamente entregando otra vez a nosotros. Pero hay algo en particular, hay gente que no percibe la importancia y se queda de pie o masca chicle o algo que es sumamente importante que nosotros como cristianos católicos debemos tener en cuenta al momento de la celebración eucarística. Pues mira, el libro del Deuteronomio dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y eso se lo transmitirás a tus hijos de generación en generación. Si eso lo dice el libro del Deuteronomio en el momento de disponerte a la presencia de Dios, y pues imaginemos ahora que Dios baja y se hace presente, todo nuestro ser, alma y cuerpo debe estar encaminado a la presencia de Dios, preparar Claro. ese encuentro de amor y de misericordia. Allá en México, cuando hay una final de fútbol, pues siempre hay familias que de un día antes, pues que compraron la botana, que compraron los refrescos o la cerveza en su caso, y escuchan el resumen y cuando llega el partido, todos, oigan, pues guarden silencio, exacto, para que la en concentración. concentración y todo el mundo opina y todo el mundo sabe del equipo y todo el mundo es experto. Obviamente no lo escuchan ahí en la televisión y en el estadio, pero todo el mundo quiere opinar sobre algo que les interesa. ¿Cuántas veces nosotros preparamos ese momento de amor con Dios?
si por lo menos un día antes leemos el Evangelio, si por lo menos nos disponemos a la gracia. A veces se llega a la Santa Misa corriendo y si hay personas, gracias a Dios, que llegan una hora antes y se disponen en silencio para escuchar la palabra de Dios, para celebrar la Santa Misa juntamente con el sacerdote, pero ¿qué tanto estamos preparando ese momento? Si nos vamos a encontrar con Dios ahí en la misa, porque Dios se hace presente y que todos seguramente queremos, cuando cerremos los ojos a este mundo, abrirlos a la presencia de Dios, pues qué tanto nos estamos preparando para ese encuentro definitivo con el Señor. Claro, es como darle un tiempo de calidad, prepararse para recibirlo correctamente, ¿correcto? Así de calidad, de caridad y de cantidad. Wow. ¿No? Dios mío, más de uno está reflexionando en estos momentos. Hay, sobre todo los padres, yo siento que llegan apurados, azorados. Los niños que lloran y a veces los padres se mortifican. ¿Algún consejo? A veces, obviamente, que hay distracciones, hay mucha bulla, hay mucha gente, entonces a veces uno habla, uno no. En esos momentos como de desesperación que un feligrés puede llegar, que se puede desconcentrar en la misa por otros factores que son accidentales, ¿qué puede hacer uno? O sea, ya se daña el proceso porque a veces uno se siente culpable como que, ay, Dios mío, me distraje o tengo esta rabia que el niño no se calla. Obviamente, tomando en cuenta que no es culpa del padre, no lo tomen a mal padre, no se sientan mal y vayan a misa, no dejen de ir a misa por eso. Pero digo yo, o sea, eso puede afectar la conexión con Dios sin caer en la escrupulosidad, claro está, ¿no? Yo creo que es importante la oración para preparar el momento. Y la oración, en el caso de los papás, hacia los hijos. Sé que a veces es complicado para los papás, que estamos a punto de salir y el bebé pues ya le ganó o que tiene hambre, etcétera, pero la oración es sumamente importante. Yo recuerdo cuando era seminarista que cuando me daba tiempo y oraba por los niños del catecismo, los niños un pan de Dios. Cuando por cualquier situación no me da tiempo de orar por ellos, Un caos. un caos total. Entonces, la oración es sumamente importante para disponer ese momento y como papás tienen la potestad de la oración hacia sus hijos y eso es sumamente efectivo. También obviamente el sacerdote debe de orar antes de la celebración eucarística. En el misal hay una serie de oraciones antes de la misa que el sacerdote realiza y el mismo sacerdote inicia la Santa Misa en la sacristía, cuando se pone frente al crucifijo, y entre todas las oraciones le dice al Señor que esta Eucaristía sea como mi primera, como mi única y como mi última misa. Wow. Sabiendo que eres tú quien realiza este misterio de salvación para toda la humanidad. Termina la celebración eucarística, el sacerdote vuelve a la sacristía y hace una referencia frente al crucifijo, diciendo unas palabras del latín, prosit, en acción de gracias, y el monaguillo, el que lo acompaña, dice para la vida eterna en latín, ad vida aeternam, y así el sacerdote termina después que el pueblo de Dios la Santa Misa. Wow. De tal manera que siempre va a haber distractores o pues el demonio también se va a encargar de querer distraer. Allá en México decimos que para que una iglesia sea católica tiene que ver el perro católico que se mete siempre a la misa, el borrachito, ¿va? el que llega y de pronto se distrae y se mete a la misa porque ve gente, ¿va? O pues alguna persona que no esté bien en sus facultades que se mete también a gritar y demás. Pero eso no tiene que inhibir precisamente ese gran momento celebrativo. Y hay un texto en la liturgia de las horas, la oración que rezamos los sacerdotes a determinados tiempos, de un monje que le pregunta una señora a él, oiga, llevo 2 horas aquí, tenía mucha paz, de pronto llegó una persona, gritó en el templo y me quitó mi paz. Entonces el monje le decía, no señora, el señor que gritó no le quitó su paz, usted no tenía paz, pero él la vino a detonar con ese grito. Si hubieras tenido usted paz, nada lo hubiera movido en esa paz. Ay, Padre. Entonces, por eso es tan importante la oración para que dispongamos No llegue el eso. encuentro con Dios.
esa reflexión estuvo muy buena. Ahora cada vez que se me active el automático, no tengo paz, debo tener paz. Así es. Sí, Qué sí. interesante, no sabía esa reflexión, me gustó mucho. Ahora, padre, por ejemplo, he visto misas en las que se aplican los inciensos o velas. A veces varían, a veces no varían, a veces ponen 3 velas, a veces ponen una. Hay algo que uno pueda decir, ok, se refiere a esto, se refiere a esto en tema de cantidad de velas o el proceso del incienso? O sea, esos elementos en la iglesia, ¿para qué se usan? ¿Cuándo se usan? Y el significado. Todas las celebraciones eucarísticas son solemnes, pero a veces queremos puntualizar que esta misa es para celebrar la fiesta del Santo Patrono, de la Santísima Virgen María o del mismo Jesucristo. Ahora en el tiempo de Navidad, pues el morado es como un tiempo penitencial para preparar una fiesta grande que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cambiamos del morado al blanco. Ahora tuvimos la gracia de un mismo día tener el morado, el último día de Adviento, y Ajá. por la noche el blanco, el tiempo de la Navidad o el dorado. Entonces en un solo domingo cambiamos 2 tiempos litúrgicos, ¿no? Wow. Entonces, eh, eh, obviamente los que asistieron la mañana a la Santa Misa, pues vieron al sacerdote de morado, todavía con la corona de Adviento, y por la noche la celebración de la Santa Misa. Y el incienso, obviamente, para mostrar la solemnidad de la fiesta que se está celebrando. Claro. Así es. Las velas, pues también, si hay grupo de monaguillos, se ponen los ciriales, el incienso, la cruz alta, para ver la procesión de entrada y la solemnidad. Si no hay monaguillos, pues se trata de dar el tinte solemne a través de esta celebración. O sea que en realidad es un ritual. Sí, claro, es un culto agradable a Dios. Y recuerden que en el libro del Génesis, cuando Abel eleva su ofrenda a la presencia de Dios, el humo sube hasta el cielo, ¿no? Entonces, así como dice la plegaria eucarística número 1, canon romano, como incienso a tu presencia como el justo Abel, ¿no? Oh, Y Caín no, su ofrenda, el humo se caía hacia abajo, porque Caín tenía un alma que no era buena como la de Abel, y por eso su ofrenda no era agradable a Dios. wow. O sea, todo tiene un significado específico. Así es. Ahora, las oraciones que el padre dice, o sea, él inicia con una oración, luego tenemos las lecturas, tenemos los salmos entre las lecturas, luego viene otra oración, todo eso, ¿hay un nombre para cada este tipo de oración o de estructura? ¿Se debe hacer así siempre o se puede variar en caso de emergencia la misa o tiene que, a juro, tener esta estructura? No, la verdad es que todo siempre debe ser conforme a lo que se ha dado, precisamente porque, como decíamos al inicio, iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y antes de iniciar cualquier situación, si hay algo en nuestro corazón que no sepamos que está mal, pedimos perdón a Dios, un acto penitencial para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y purificar ese sacrificio propiciatorio. Después del Señor ten piedad, el día domingo se canta o se recita el Gloria, signo de alabanza a Dios y de agradecimiento porque nos permite estar en la Santa Misa, y luego vendrán las lecturas. Una primera lectura, el Salmo, segunda lectura, y el Evangelio, que el Evangelio no se lee, el Evangelio se proclama, porque es el mismo Jesucristo, la palabra que se encarna, quien nos la da él mismo. Ah, ok. Entonces se proclama porque es Jesús el que lo está... Sí, es el mismo, la palabra que se encarna en medio de nosotros. Ahora en la Navidad que tuvimos el Evangelio, el prólogo de San Juan, dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Mm, claro. Se engendró en el vientre de la Santísima Virgen María. Ok, entonces es un tema de fe principal, ¿no? Así es. Principalmente lo que yo considero realmente creer por fe que Dios está ahí, Jesús está ahí vivo para entregarse a nosotros. Ahora, ¿cómo le explica o de qué manera uno le puede explicar a una persona no creyente o que tenga sus dudas todavía? Fue Jesús el que instituyó ese ritual. Él vino a hacerlo, o sea, lo estamos haciendo porque es un mandato, pero un mandato hecho con amor por amor.
hacia Él. Exactamente. Entonces, obviamente no se puede cambiar el razonamiento, la persona tiene que, por fe, pues llegar a creer, pero ¿cómo uno lo puede explicar con amor a esa persona perdida o que aún tiene dudas y no crea fielmente que es Jesús ahí en cuerpo y sangre en el altar como sacrificio eterno al Padre? Pues recordemos la última cena, cuando está reunidos con los apóstoles, y Él les dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿verdad? Y la comprobación de esta palabra, pues lo vemos realizado en la cruz, ¿no? Verdaderamente dio hasta la última gota de su sangre para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Ujú. Entonces, es un tema de fe. Es un tema de fe y es un tema de amor y es un tema también de ver a un Dios que se abaja desde el cielo para ponerse en disposición incluso de aquellos que no lo quisieron recibir, como los romanos o los judíos, para que nosotros por lo menos nos abajemos un poquito, es decir, nos pongamos en humildad para recibir a nuestro Señor. Ahora, padre, asistí a una de sus charlas, que fue donde lo conocí, para los que no sepan, los tenemos en el canal de YouTube, el poder de la Eucaristía ante el mal, ¿no? Y en esta charla que tuve la oportunidad de conocerlo, usted dijo algo muy interesante y muy bonito, que el Señor se abaja a hostia inmaculada, como fue Mamá María, sin mancha original, inmaculada. Entonces eso me puso a pensar porque yo dije, o sea que la Eucaristía no solamente se puede asociar con la pasión de Cristo como un sacrificio eterno, sino también como la encarnación de Cristo, porque bajó y Él baja. Pues ahí donde iniciamos nuestro camino de redención, Ok. que Dios baja y se hace presente en una criatura sin concebida sin pecado original, y Dios ve con tanto amor a nosotros como criaturas que como todo un caballero, a través de otra persona, en este caso un ángel, una persona angélica, le pide con toda reverencia y caballerosidad a la Virgen. Quiere ser la madre del Salvador. Y ella, como un ser humano inteligente, dice, ¿cómo podrá hacer esto si yo no conozco varón? Claro. Entonces, cuando el ángel le explica, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, entonces ella entiende y dice, yo soy la esclava del Señor. Entonces, si Dios hace todo un camino de caballerosidad, de amor, de pedir permiso, pues lo que podemos hacer nosotros mínimo es recibirlo precisamente en esa disposición de estado de gracia y pues hincados y en la boca para decir, Señor, no soy digno, como dice el sacerdote en la segunda epíclesis, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Increíble. Entonces, cuando el Señor baja en la hostia, es como cuando bajó en el vientre y se encarnó en María, y entonces ahí en ese pedacito, cuando usted parte la hostia y cuando hace toda esa estructura o ese proceso, es como la llegada del Señor, el proceso y su muerte, todo en ese momento en la hostia. María lo tuvo a Jesús 9 meses en su vientre. Ujú. Nosotros lo tenemos cada vez que comulgamos. Increíble. ¿No? Ella es la más digna de todas las criaturas y nosotros somos dignos por la gracia de Dios. ¿Y cuántas veces lo hemos recibido de manera indigna y en cuántos años? ¿Cuántas veces desde que hiciste tu primera comunión? No, llevo 20, 30, 50 años. Llevas 50 años teniendo a Jesús dentro de ti, comulgando, ¿no? Fíjate qué amor y qué misericordia nos tiene el Señor. Increíble. Padre, ahorita me gustaría mencionar, dijo una palabra que me acordó, que epíclesis, transustanciación, esos nombres, ¿cuáles son los significados y en qué momento se aplica ese nombre, esos Bueno, la nombres? transustanciación es cuando el sacerdote pone las manos sobre el pan y el vino y pronuncia las palabras de la consagración, ¿no? Ok. Y la epíclesis es la elevación que el sacerdote hace ya sobre las especies consagradas. Se llama segunda epíclesis en el Cordero de Dios, cuando el sacerdote por segunda vez eleva el cuerpo de nuestro Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Wow, ok. Y la explicación de partir.
porque me llama la atención que ustedes parten y después dice, este es el cuerpo, ¿cuál es el significado de ese momento? La iglesia es instituida por Cristo a imagen y semejanza de Dios uno y trino. La forma consagrada se parte en tres. La mitad completa, que son los santos, los que ya triunfaron con Cristo, que están en el cielo. La segunda mitad, casi completa, porque el sacerdote parte un pedacito de esa segunda mitad. Entonces, la mitad casi completa son nuestros hermanos que están en el purgatorio, que ya recibieron una sentencia de absolución, pero les falta un poquito de purificar. Y el pedacito pequeño que se pone en la sangre de nuestro Señor somos nosotros, que nos estamos todavía a purificar en la sangre del Cordero para alcanzar salvación y vida eterna. Es que qué hermoso, todo tiene un significado, o sea, todo es perfectamente, lo tuvo que haber instituido Jesucristo, porque es que demasiado perfecto. El mismo Dios, así es. Todo tiene una explicación, hasta el más mínimo detalle, qué increíble. Ahora, me va a matar padre por lo que voy a decir, pero yo sé que usted con todo su cariño y amor me va a corregir y me va a explicar. Las sabanitas que se colocan, ¿cuál es el significado que uno hace, o el sacerdote hace todo, coloca ahí el cáliz, todo lo coloca? ¿Cuál es el significado? Bueno, la sabanita, como tú La la dices, sabanita. la grande, se llama corporal. El corporal, porque eso. se pone precisamente el cuerpo de nuestro Señor, Wow. cuerpo y la sangre. Y la más pequeña se llama purificador. Con eso el sacerdote cuando toma la hostia, después con ese purificador pone los dedos ahí, o después de que ya comulgaron todos, el sacerdote toma el resto de la sangre y entonces con el mismo purificador limpia el cáliz de manera perfecta, que no quede ningún residuo, para ponerlo ya pues guardarlo, dárselo al monaguillo, ¿no? Por eso el purificador se utiliza solamente una vez por celebración. Claro. ¿No? Y ya se cambia a la siguiente misa otro purificador. Ahora, le tengo dos preguntitas más así como para terminar. La cochita de mango. La pregunta que siempre hacemos, me incluyo porque uno no es perfecta, lo hacía al principio, ya no lo hago. Ya me enamoré de mi fe católica y trato de estar el más tiempo posible, pero al principio uno siempre tiene dudas, a veces surgen circunstancias o por flojera o porque había mucho tráfico, no llego al inicio de la misa, sino rayando, ya empezó la misa, hay un momento, la misa sigue siendo válida si llego tarde o no llego tarde, no es lo ideal, lo correcto es llegar con tiempo y estar con el Señor, pero para que entren en conciencia y traten de poner su mayor esfuerzo de organizarse y planificarse bien para llegar a tiempo, ¿hay algún tope? O sea, para llegar al Evangelio es mejor que no vayas. ¿Hay algún tiempo estipulado en la que se toma en cuenta la misa o no se toma en cuenta la asistencia en misa? En alguna ocasión decía un hermano sacerdote ya grande, porque le preguntaron: oiga, padre, llegué en el Evangelio, ¿me vale la misa? Y le hace: sí te vale, porque si no te valiera, te importaría la misa, ¿no? Entonces, Claro. dice el catecismo, hay que escuchar misa entera todos los domingos. Ok. Porque es la obligación y el compromiso de fe de encontrarme con Dios. Domingo quiere decir en latín Dominus, día del Señor. Entonces, por lo menos, si la semana tiene 162 horas, pues regálale una hora completita a Dios. Que es tu encuentro personal y lo que te va a llevar a la salvación. Claro. ¿No? Si puedes ir a la Santa Misa diario, eso sería espectacular, porque así como nos alimentamos diario en nuestro cuerpo, pues nuestra alma también se alimenta, pues qué mejor que con la Santa Misa. Pero por lo menos los domingos escuchar misa entera para estar en esa plenitud del amor de Dios. Porque si el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y yo tengo otras cosas que hacer, entonces no estoy cumpliendo con el primer mandamiento. Claro. Amar a Dios sobre todas las cosas. Así es. Ok. Y la última, la parte de la bendición, lo ideal, lo correcto. Porque yo a veces siento que la gente no entiende la importancia de la bendición. Yo siento que la bendición es como una oportunidad de conversión, es gracia
del Señor que nos llega a nosotros a través de la imposición o de la bendición del sacerdote. Si digo algo malo, me puede corregir. Pero digo yo, la importancia de quedarse y recibir esa bendición. O sea, es como ir al cine. Uno va al cine y uno sueña con ver esta película y uno entra desde el principio al final y uno la disfruta y la devora, ¿no? Entonces, la importancia de la bendición en la misa. ¿Nos puedes explicar La 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 importancia? palabra bendición dice hablar bien, hacer bien, ¿no? Con la palabra se hicieron todas las cosas, es decir, parte este mundo de una bendición para hacer que todo lo demás esté al servicio del hombre. Por eso el hombre fue creado hasta el final. Entonces, la bendición es la gracia que Dios te da para que lo que celebraste en la Santa Misa lo vayas a celebrar con las personas que están a tu alrededor. Entonces, es como un envío y con la bendición tienes absolutamente todo. Recordemos cuando Esaú y Jacob le piden la bendición al papá, Ujú. ¿no? Oye, papá, dame a mí la bendición. Yo ya di una bendición de primogenitura, pero es que yo soy Esaú, sí, ya se la di a tu hermano, no puedo dar otra bendición. Es tan importante la bendición que precisamente es la herencia que un padre se lo da a un hijo, que un sacerdote a su comunidad, que un obispo a su diócesis. Basta la bendición para vivir en la bendición de Dios. Amén. El Señor dice más adelante en San Mateo, quien te maldice, bendícelo. Y ahí se corta cualquier tipo de mal que te quieran hacer Ujú. con la bendición hacia los demás. Por eso cuando el Señor te dice, los bendice y luego dice, pueden ir en paz, ya estás tú pleno para continuar tu vida ordinaria, pero de la mano de Dios con la bendición, de manera extraordinaria. Increíble. Yo me imagino la responsabilidad que ustedes tienen como sacerdote de celebrar la Eucaristía. Eso debe ser, Pues el deben código, tener cuidado, me imagino, de cada cosa que hacen. sí, el Código de Derecho Canónico nos dice que todos los sacerdotes debemos celebrar la Santa Misa diario. Y también cuando nos dan un encargo, ya sea en una iglesia, en algún puesto, algún cargo, el obispo nos hace recitar el credo y poner la mano sobre la Biblia de que yo voy a proclamar la palabra de Dios, la sana doctrina, y no voy a dar en la comunidad donde sea designado mi opinión, sino la doctrina que la iglesia ha dado a lo largo de los siglos. Amén. Entonces, bueno, Padre, muchas gracias por explicarnos el significado, la importancia y los aspectos importantes que nosotros no sabemos a veces sobre la celebración eucarística. De verdad, muchas gracias por esos conocimientos. Está de más decir, si tienen una duda o algo, pues se la haré llegar al Padre para ver si la podemos aclarar. Entonces, bueno, muchas gracias de nuevo y bueno, espero verlo pronto. Primeramente Dios, que Dios los bendiga a todos y que esperemos que Dios siempre esté en nuestro corazón. Amén.